Ahora sí me voy a la entrevista porque está con nosotros Leonardo Farilu. ¿Cómo está, Leo? ¿Todo bien, y vos? Pero Che, muy ¿puedo usar dos asientos también? Sí, Si quiero. tranquilamente. Y ¿Ya bueno. viste lo que es la comodidad que tenemos acá? No, no, digo esos días, esos que están Ah, claro. solos, ¿ves? Ah, vos vas a ir solo, Tenés vas que ir solo en y usar dos paralelo. asientos. Claro, Bueno, decir, uso perfecto. dos asientos, me ¿Llevas el tiro así de muñequito? costado. El muñequito ese que Lo tenés llevo vos. a Leito. Ahí está, perfecto. Bueno, Leo, hay un tema que lo queremos abordar. Hemos charlado a lo largo de este tiempo que nos conocemos. Hemos charlado de muchas cosas. Y siempre hemos dejado de entrever esta cuestión que tiene que ver el poder de los medios como un ente no solamente de comunicación, sino también hasta formador de opinión y demás. A veces es usado adrede para generar justamente lo contrario o solapar otro tipo de información. Sí, claro, o sea, más que a veces se podría decir que en términos generales. La Lo que intencionalidad siempre existe. La intencionalidad siempre existe en los medios, en ninguno, y acá cuando hablamos de medios masivos, estamos hablando de los últimos 50 años en adelante, sobre Sí. todo, si bien tienen un origen anterior, pero hablamos de los periódicos, de la radio, de la televisión, como gran referente sobre Sí. todo en la actualidad. Y aunque no encaja exactamente en la categoría, pero también tiene una impronta fuerte, en los últimos 15, 20 años se suma las redes sociales a través de Internet. Claro. Porque bueno, Internet tiene su origen como un espacio de intercambio de información cuya interacción hasta cierto punto era más limitada, pero hoy por hoy es ya no solamente una gran biblioteca, sino Sí. que es un constructor de opinión y también un enorme filtro. O sea, esa especie de libertad que se concebía en el origen del Internet, hoy por hoy ya no es la misma, ya tiene su intencionalidad. Las guerras mundiales marcaron un antes y un después, marcaron algo en el mundo de lo que es la comunicación intencionada. Sí, a ver, como bien vos lo dijiste, en realidad siempre fue intencionada. Este Claro. criterio de objetividad no existe. Claro, a ver, veamos una cosa. El primer diario de la República Argentina que lo hizo Moreno, la intención era hablar mal de los españoles. O sea, Seguro, todo tenía una intencionalidad. obvio. Lees los diarios catamarqueños de principios del siglo pasado, qué sé yo, El Sol, Claro, los que Ambato. pertenecían al obispado tenían una visión, los que no pertenecían tenían otra. Y no solo así. eso, la gente incluso, la forma en que se construye el discurso, vos comparás los diarios los periódicos de esa época con los actuales y vas a notar una gran diferencia en la forma de la redacción. Daba la sensación de que estos viejos periódicos solamente comunicaban, te daban una nota muy breve de 3 renglones, fulanito ocurrió tal acontecimiento, tal día, nada más. Sin embargo, la selección en este caso es lo que está afectando la construcción de la opinión pública, pero en el caso actual, donde ya de por sí, en términos teóricos, Sí. se ha deconstruido la idea de la objetividad en el periodismo y ya se asume que siempre es político, hoy por hoy ya en absolutamente todos los medios se filtra la opinión personal o editorial que responde normalmente a poderes económicos o políticos que existen por detrás. Uno de los principios fundamentales de la semiótica es que el discurso nunca es inocente. Es uno de los principios fundamentales de la semiótica. Digo, yo me acuerdo, inclusive, a ver, desde nuestra infancia, porque esto no es nuevo, lo Obvio. decíamos, Walt Disney. Veíamos Walt Disney y en lo que nosotros creíamos la inocencia de un mensaje, había Seguro. todo un trasfondo político direccionado de lo que nos querían mostrar y nos querían inculcar como cultura. Totalmente, de por sí, como cuando vos comentaste lo de la Segunda Guerra Mundial, el caso de las películas de Walt Disney, es un caso paradigmático justamente de cómo el dibujo animado se ha utilizado en su momento para generar una intencionalidad política y sobre todo reforzar el patriotismo. O sea, había Claro. dibujitos, ya estamos pasados de edad, en los cuales vos veías a Mickey Mouse asesinando a Hitler. Sí. O sea, perfecto, pero hay un sentido en el cual se busca generar una conciencia en cierta dirección. Y en este caso, bueno, por supuesto, funcionó y sigue funcionando en cualquiera de los casos. Y esto no solamente excede a esto de los medios de comunicación en términos de lo periodístico, sino a todo el abanico de información que está circulando en este tipo de espacios. Hablamos obviamente, por supuesto, de programas de entretenimiento, Claro. hablamos de series, películas, musicales, lo que se te ocurra, y también la misma propaganda. Claro. O sea, la publicidad está generando también
este tipo de distorsión de la realidad o de acoplamiento a una realidad que está construida con una intencionalidad. En este sentido, mucho se ha hablado, pero una de las personas que realmente ha sistematizado de alguna forma cómo funcionan o cuáles son las características o métodos que más utilizan los medios para generar y producir opinión, es un lingüista muy famoso, quizás hoy por hoy es uno de los lingüistas más importantes, vivos todavía, que es Noam Chomsky. Un lingüista norteamericano, estructuralista, muy conocido a partir de la década del 60, ha discutido con grandes filósofos y sociólogos como Foucault, por ejemplo, y tiene una obra impresionante en la cual fue derivando no solamente, ahí lo vemos al muchacho, ya tiene sus 70 y pico de años, pero ha derivado... ¿Cuál, el que está a la izquierda o a la derecha? El más joven, o sea, bien, el de la izquierda. El de la izquierda, ha derivado, digamos, hacia análisis políticos, y dentro de su disciplina, de su formación científica, él hace explícita esta cuestión, que es que no existe la neutralidad. La cuestión Claro. es ser explícito, cosa que los medios normalmente no hacen. Claro. Uno de sus trabajos remiten justamente, y lo tengo acá, hoy me vine ¿Está fuerte con... la hierba? ¿Eh? ¿Está fuerte la Está hierba? fuerte la hierba. Hoy me vine acá con el machete, bueno, Perfecto. simplemente por los títulos de cada uno de los acápitos, que es un trabajo muy cortito que se llama Las 10 estrategias de la manipulación. Las 10 estrategias de la manipulación. Atento, ¿eh? Y él enumera justamente estas 10 principales estrategias que utilizan todos los grandes medios y cómo funcionan. Breve. Vamos a acompañar algunas con algunos ejemplos muy burdos, sacados de los medios gráficos y de capturas, digamos, justamente de televisión, dentro de lo que es el territorio argentino. A partir de ahí podemos imaginar muchísimos más, y como te digo, en absolutamente cualquier medio. La primera de ellas es la estrategia de la distracción, que esto es algo que utilizan absolutamente todos los grandes medios masivos, y eso lo van a ver sobre todo vinculado a lo que es el aspecto de la seguridad. Sí. Es uno de los grandes temas. Normalmente, con el tema de la seguridad, se lo utiliza para desviar la atención de otros aspectos que normalmente son estructurales y mucho más profundos y que pueden afectar. Creo que las dos siguientes tienen que ver con lo mismo y van a ver ahí cómo se relaciona. Y noticias que no tienen absolutamente nada que ver con un contexto o un problema dominante que se tiende a invisibilizar a través de este otro tipo de información. Sí. Se nos mantiene ocupado con cuestiones de farándula, con problemas que normalmente son personales o muchas veces incluso creados como forma de entretenimiento o completamente secundarios. Se va a tratar una ley importantísima y vos vas a ver que los grandes medios que tienen intereses van a estar buscando que la atención, el foco vaya hacia este otro tipo de cuestiones que son... ¿Te lo puedo dar un ejemplo? Sí. Para que veas que nada es azaroso, que nada es inocente. En la época de Raúl Alfonsín, en los momentos difíciles del país, se empezó a discutir, económicos y institucionales que tenía el país, se empezó a discutir el divorcio. Entonces toda la atención del público se centró en el divorcio y no en la crisis que empezaba a enfrentar Argentina. Sí. En la época del gobierno de los Kirchner, en un momento donde los números por ahí no empezaron a mostrarse en forma tan positiva, sale a la luz el matrimonio igualitario. No pongo en tela de juicio nada, estoy contando. No, por supuesto, ejemplos. son cosas completamente válidas. En esta época que nos toca vivir, el aborto toma la primicia en cuanto a la publicidad. Por eso digo, nada es inocente. Todo Por supuesto, orquestado. en muchos casos son reclamos, son luchas o son problemáticas que son completamente válidas, relevantes Totalmente, y que se deben discutir, pero cómo se selecciona el momento en el cual la agenda. Se decide que, Claro. entre en agenda es cuando normalmente están pasando otras cosas. Y porque si no, básicamente, y en este caso puntual, y los anteriores también, muchas veces estuvieron en cola muchísimo tiempo. En el caso particular ahora el aborto, hace 12 años que se empezaron a presentar Seguro. los proyectos, y da la casualidad que ahora, con un gobierno que para colmo ni siquiera es precisamente muy abierto a discutir este tipo de cuestiones. La segunda es crear problemas para ofrecer soluciones. Y ahí sí, uno de los grandes temas es el de la seguridad. Y
uno de los grandes referentes, el caso de la droga, por ejemplo. ¿De los ratones? No. Ahí tenés el ejemplo de los ratones, y ahí tenemos el ejemplo de los ratones. El tema de la droga, por ejemplo, la mayoría de las drogas que hoy son ilegales, como la marihuana o la cocaína y demás, si bien se conocen los efectos de algunas de ellas, de manera sistemática y sobre todo el consumo exagerado de las mismas, a principios del siglo pasado la gran mayoría eran utilizadas como parte de elementos médicos, o sea, eran remedios. En pequeñas dosis, mezclados con otras cosas, pero formaban parte de los remedios. Normalmente son agendas económicas las que terminan haciendo que estas cosas que hoy por hoy consideramos que son drogas y que no se debe acceder y que hay que evitar, tienen que ver justamente con un comercio de fondo que hace que, por un lado, suban sus precios, al bajar la posibilidad de ser obtenidas y al ser legalizadas ya no se utilizan, digamos, no cumplen su cuota, digamos, de adicción, por decirlo así, dentro del sistema médico. Claro, cosa que al con salir de la clandestinidad. Exacto. Cosa que con, por ejemplo, la mayoría de las personas tiene adicciones a, no sé, un ibuprofeno u otras drogas que son perfectamente legales, pero que tienen daños que son similares si se consumen en exceso. El del alcohol, el consumo del alcohol, totalmente legal. El tabaco. El alcohol, el tabaco son drogas legales que producen daños iguales o peores en muchos casos. La cuestión es que dentro de esa agenda, al ilegalizarse se está generando un problema. Y al generarse un problema empiezan a suceder este tipo de cosas que también son distractores, pero también te ofrecen la solución. El caso puntual de los ratones fue muy gracioso porque se dio a conocer la situación de que la policía tenía incautados 6.000 kilos. Ya de por sí, que se pierdan 500, son todavía 5.500 kilos de droga incautada que salieron de las calles y demás. A lo cual que estuvo circulando. Vos generás un problema, porque ¿qué pasó acá? Una irregularidad, nadie se cree lo de que los ratones se comieron 500 kilos de marihuana, pero inmediatamente después de eso empiezan a circular mayor cantidad de noticias vinculadas, por ejemplo, al tema de cayó la banda de narcotraficantes tal, se juzgaron a tales, se ha realizado un operativo en tal lugar y se secuestraron tantos otros. Entonces, los medios hacen que esos problemas, digamos, que la gente diga, uy, tenemos un problema, nos invade la droga, e inmediatamente se genera con la misma herramienta el efecto opuesto para el antídoto. Exactamente. Bueno, con el tema de los ratones, sé que en esta última hora hicieron un allanamiento en la casa de Juanse por el tema de los ratones paranoicos. Ah, miércoles. Muy bien. ¿Qué más? Bien, la tercera es la estrategia de la gradualidad. Ajá. La estrategia de la gradualidad tiene que ver, por ejemplo, con los grandes cambios económicos vinculados, por ejemplo, a la inflación. Y ahí tenemos los ejemplos del combustible, que es como el más claro que tenemos últimamente. Se justifica que realmente es necesario que vayan subiendo los precios o que vamos a vivir una época de crisis, por lo cual esto es inevitable, pero se hace de manera gradual y se va acostumbrando al público. Claro. Entonces, en el último año hemos tenido un ascenso del precio casi al doble, desde, no sé, los 17 pesos, que de por sí ya era mucho comparado con años anteriores, a que hoy esté rozando los 30. Y si bien la gente que utiliza, ¿cómo es que se llaman? Los vehículos y carga todos los días, lo va sintiendo, no es lo mismo a que te suban esa cantidad de una sola vez y que además vos te enteres de una sola vez. Te vas acostumbrando y ya no lo reclamás de la misma forma. Y más aún, la gente que utiliza el combustible de manera indirecta. El que no tiene auto piensa que a mí no me afecta, total, yo no tengo vehículo, yo no ando en auto. Subieron todos los precios de todo lo que es transportado. Exacto, porque absolutamente todo está encadenado y el precio del sachet de leche en el almacén te va a valer el doble por la misma razón. Vinculada a esta está la estrategia del diferir. La estrategia del diferir, que tiene que ver con esto, pero también con aspectos como grandes frases famosas, como la de una de las siguientes placas, que ya ha repetido el presidente muchísimas veces a lo largo de su gestión, que son lo peor ya pasó. Bueno, yo me acuerdo de había que aguantar el primer semestre. Bueno, y eso lo conocemos de absolutamente todos los gobiernos, siempre lo peor ya pasó, o tenemos que hacer un enorme esfuerzo, un gran sacrificio ahora para lograr algún beneficio o estar mejor en el futuro. Eso en términos individuales puede ser una cosa, yo me ajusto un poco el cinturón porque, no sé, quiero llegar al mes que viene a comprarme tal cosa, solucionar tal problema, necesito. Pero cuando se toman las decisiones de manera unilateral y son
poco populares esas decisiones. Y son poco populares y afectan a la cuestión social. Claro, por justamente. supuesto, o sea, en ese sentido son grupales, afectan a un Sí. colectivo, en este caso los que habitamos en el territorio argentino, y la decisión es tomada por un grupo selecto que no se va a ver perjudicado por esas decisiones tomadas. Sí o sí hay que apelar a la posibilidad de que este esfuerzo va a servir para estar mejor en el futuro. Cosa que en términos éticos y políticos, ningún filósofo va a estar de acuerdo, ningún filósofo, ningún pensador político, que hay que llevar a cabo prácticas que vayan en desmedro de la población, por más que el objetivo a la larga sea altruista. Claro. O sea, toda política que se supone que es superadora, como sea, va a tender a hacer que la gente sufra menos. Seguro. Entonces, Bien. ahí tenemos. La siguiente es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Sí. Y ahí voy a corta. Todas las propagandas. Y sobre todo las propagandas, y ahí hay una cuestión sexista, vinculada a la venta de productos que se supone que están destinados a un mercado de consumo femenino. Bien. Productos de limpieza y más, vas a ver que todas las propagandas de esas cosas son vos, que sos, y las tratan como si fueran unas nenas. Sí. Bueno, eso es de alguna manera desmerecer al observador como público crítico. Ninguna propaganda de auto, que ese va más orientado al público masculino hipotéticamente, Sí. te va a hablar de las características del vehículo, te van a hablar de lo potente que te vas a sentir ahí. Te vas a, claro, Te vuelve macho. de los facheros, claro, porque está apuntado a un público de entre 30 y 45 años. Claro, que está Bien. en esa edad de capacidad adquisitiva. Y eso se vincula a la sexta, que es el aspecto emocional, Bien. más que la reflexión. O sea, se busca en todas las noticias, como por ejemplo en las noticias vinculadas a mejoró la salud de fulanito, Sí. o alguien que ha llevado a cabo una tarea colosal y te muestran una especie de sí se puede, se vincula a esa cuestión, a que se remita la noticia no a qué es lo importante o cómo afecta en términos estructurales a las relaciones sociales y sobre todo a la población en general, sino al aspecto netamente emocional. Generar pena, generar miedo, Claro. y con Empatía. eso manipular la opinión pública. Si nosotros, y ahí volvemos al caso, por ejemplo, el caso de acá de los mapuches el año pasado, que fue el año que estuvo, digamos, en boga. Hoy por hoy ya no se habla. Fue el problema ahí cuando hizo falta y desapareció de la agenda de los medios. Se realiza una entrevista y se busca ridiculizar al entrevistado de manera constante para Bueno, que la gente... lo que hizo Repeto Por escapa ejemplo. de todo análisis. Sí, no, eso ya, digamos, se fue al pasto, como Sí, dijeron incluso en los medios Quedó nacionales. con la ruedita para arriba. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de caricaturizar a la persona entrevistada y de esa manera deslegitimar lo que está diciendo respecto a información. Eso es una de las formas más comunes de falacias argumentativas. Y por ende, en realidad está descalificando al entrevistador. Claro. No hay una relación por igual en cuanto a la circulación de información. Se está ridiculizando directamente. Relacionado a eso, la séptima, y ahí ya voy pasando rápido, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Un poco fuerte Chomsky al uso del término mediocridad, pero es esta cuestión de estos programas que... Me importa lo banal. Lo banal. Fulanita sale con menganito. Lo importante es lo no importante. Exactamente. Entretenernos de Está manera... bien lavadito el mate. Cosa que me parece sí, no hay problema. Cosa que es perfecto, todos necesitamos entretenimiento, pero cuando este tipo de cuestiones se vuelven el foco de, digamos, del consumo de información y sobre todo se replica a lo largo del día y de la semana incluso muchas veces en otros programas, se transforma en agenda. Y Seguro. otra vez está tapando un montón de otras cosas que pasan. Bien, vamos con la 8. La 8. Vinculado a esto, estimular al público a ser complaciente con esta mediocridad. Cuando estos personajes se transforman en ídolos o en el querer ser. Sí, bueno, cosas que nos pasaron, por ejemplo, idolatrábamos a Ricardo Ford. Justamente era el ejemplo que pensaba. O sea, una persona millonaria de nacimiento que realmente no estaba produciendo ni aportando nada más que entretenimiento, pero que realmente se transformó en una especie de símbolo. Que a dónde lleva... Claro, a nada. La 9, reforzar la autoculpabilidad. Bien. Pensar que si no lograste
el éxito dentro de este sistema capitalista altamente competitivo. Es tu culpa, Es tu es tu culpa, responsabilidad. es tu culpa. Vos no trabajaste lo suficiente, vos no te moviste, y eso todo el tiempo nos están mostrando cuando te ponen una noticia, por ejemplo, de el Puma vivía en la indigencia, se puso un kiosco, trabajó mucho, y ahora es multimillonario. Sí, dentro del sistema capitalista existen esos ejemplos, hay personas que han logrado ese éxito, Sí. pero no es una constante dentro de la estructura del Seguro. sistema. Son La igualdad de oportunidades no es para excepciones. todos. Exactamente, y sobre todo para los que menos tienen, menos, Menos obviamente. oportunidades, sí. Y la última, Bien. que se vincula a este último medio masivo que apareció, que son justamente las redes sociales, que tiene que ver sobre todo con el manejo de información personal. Si no, preguntarle al dueño de Facebook. Exactamente. Estas grandes empresas conocen a los usuarios mejor que los usuarios a sí mismos. O sea, ellos saben absolutamente todo de nosotros porque tienen una memoria digital, o sea, a través de lo que es, digamos, la inteligencia artificial, que hace cálculos matemáticos y mezcla variables. Y gracias a eso, vos entraste a una página con el Facebook abierto y al toque te van a empezar a aparecer propagandas de te Relacionado vendo a lo que vos querés o lo que vos usás. es totalmente personalizado. Seguro. Bueno, un ejemplo de todo esto que dijiste, por ejemplo, tiene que ver con este señor que está en la pantalla, Sí. que es, se está haciendo ahora el juicio por la venta de información de Facebook a la campaña del actual presidente de Estados Sí. Unidos, y la prensa hizo hincapié en lo incómodo que se sintió en la entrevista, no en lo que dijo. No en lo que dijo. No o en sea, la es explicación que una dio. cuestión personal, miren, está flaco, está Sí, esto, sí, está sí. aquello, pero no en el hecho de que... Que fue con traje. El tema que habló la prensa mundial fue que este señor fue con traje. Ujú. Nada más. Sí, es un dato completamente irrelevante respecto al contenido que es, se están metiendo en tu vida privada Seguro. y están comerciando con ese tipo de información. Leo, clarísimo como siempre. Tratamos de hacer lo mejor posible y la remamos. Muy bien. Moraleja de esto, Atención. no es que la tele es mala en sí misma, no dejen de mirar el programa, sobre Este todo programa no miente. Este programa no miente, pero sí, es importante acceder a otro tipo de medios, contrastar la información y sobre todo no perder el pensamiento crítico. Perfecto. No dejar de mirar, pero sí contrastar la información y no dejarse llevar.